Bueno, por si no se hubiera grabado en la primera parte de la primera charla de este curso, me presento. Mi nombre es Alfredo José Bresina, soy miembro de la comisión del Museo de la Asociación Odontológica Argentina. Fui hasta el año pasado docente de radiología en la Universidad Kennedy. Tengo una cantidad de trabajos publicados y traducciones, incluidos 3 trabajos sobre odontopediatría y, ¿qué les iba a decir? Y estoy a cargo de asesorarlos a ustedes y ayudarles en cuanto pueda en la preparación de sus tesinas. Les aclaro también que tiempo atrás fui docente de historia, cosa que en algún momento van a advertir por alguna referencia histórica que voy a hacer. El tema de esta charla, mejor dicho, van a ser 2 temas. La elección del tema de sus trabajos, de su tesina, y el estilo en el cual se va a redactar. Elección del tema. Es absolutamente fundamental, antes de explicar cualquier punto de técnica, explicar la importancia y el mecanismo de elección del tema. Sin tema no hay trabajo. Mi cuñada de acá suele decir, no se puede hacer el pollo, no se puede hacer el guiso de pollo sin el pollo. Ustedes necesitan tener un tema. El tema es un mensaje. Para justamente poder elegir el tema, ustedes tienen un mensaje que dar. Necesitan elegir por ese mismo motivo el tema. Tienen que saber qué es lo que van a transmitir, el mensaje. Si ustedes no tienen nada que decir, lamentablemente lo mejor que pueden hacer es quedarse callados. Tienen que elegir una forma muy sencilla, rápida, de plotear qué pueden tratar ustedes, es ver el programa de la asignatura, de la especialización de posgrado, y de repente ver allí algo que les llame especialmente la atención, más que otras cosas. Seleccionar, por ejemplo, media docena de temas, luego de eso seleccionar la mitad y finalmente quedarse con uno. Por eliminación, ir llegando a lo que más les interese. Eso con respecto al primer paso. Segundo paso. Dicen los autores españoles que ningún intelectual puede ponerse a descubrir el Mediterráneo. Conclusión. Para escribir acerca de algo, para estudiar algo, necesitan ustedes conocer todos los antecedentes posibles. Léase esto, una búsqueda bibliográfica o búsqueda informativa amplia, extensa y que no deje cosas sin ver. Es importante que la búsqueda abarque los textos más recientemente publicados, pero en ciertos aspectos básicos de un tema hay cosas liminales, cosas fundamentales publicadas hace tiempo atrás que señalaron rumbos, y eso es conveniente también eh, tenerlos en cuenta y tenerlos muy, muy presentes. Me explicaron una vez en la biblioteca de la Universidad George Washington, en Washington, D.C., Estados Unidos, todo aquello que tiene más de 5 años es viejo. No, señores, hay cosas extremadamente importantes, como recuerda mucho mi profesor titular, el doctor Ricardo Luberti, que son de tiempo atrás, pero justamente por haber marcado rumbos no se deben desconocer. Con respecto a los temas más recientes, los artículos, los trabajos más recientes, también es necesario conocerlos porque eso da la pauta de cuál es la situación actual, la más presente, hasta dónde se llegó acerca de un tema y a partir de dónde ustedes pueden aportar algo. Les voy a transmitir algo que a mí no me causó un buen momento cuando lo transmití porque no me hicieron caso y les cayó mal a la persona.
tienen que aportar algo original. Inclusive en un trabajo de revisión, donde no se aporta material propio. Los trabajos de revisión pueden tener aportes propios o simplemente revisar cuánto se haya publicado en un determinado lapso de tiempo. Pero esos trabajos de revisión también tienen algo original, que es la selección de los trabajos, el enfoque, la selección del tema que se vaya a revisar. Siempre hay un componente individual, un componente del autor. En ese sentido, yo lo que les recomiendo muy sentidamente, confíen en ustedes mismos. No se subestimen. Pongan en juego todas las neuronas que tengan, pero hagan ese esfuerzo también. Esto con respecto al tema. Frente a todas las cantidades de temas, ustedes pueden ir seleccionando y llegando a ver qué es lo que más les interesa y en conclusión dedicarse a eso. Pero con respecto a eso, ahí tienen que ver hasta dónde se ha llegado y qué es lo que, entre comillas, digamos, no les cierra. Pero acá hay algo que no se entiende, no se termina de entender. Hace algún tiempo alguien me decía en materia de operatorio, el pulido de composite, nadie está totalmente de acuerdo con la última, con todas las técnicas sabidas. Entonces, donde ustedes vean que conviene hacer algún aporte propio, ahí deténganse y empiecen a pensar. Si tienen experiencia propia, fantástico, tanto mejor, agréguenla sin temor, háganlo con la mayor responsabilidad, con el mayor cuidado, pero no duden de su propia capacidad. Sin embargo, tampoco se subestimen, no crean que son dueños de la verdad absoluta y puede ocurrirles que dentro de un tiempo, al revisar algún trabajo temprano de ustedes, piensen cuánto me faltaba, cuántas cosas todavía no tenía conocimiento de ellas. Sean humildes, pero sean también decididos. Sin decisión no se llega a ningún lado. Entonces, temas elegidos están. Está detectado qué es lo que puede faltar. Y ahí pueden ver ustedes si eso que hace falta está al alcance de ustedes aportarlo. Si se trata de un trabajo de revisión, profundizar los puntos de revisión e inclusive señalar lo que falta, si ustedes no están en condiciones de aclararlo, pero declarar que este puede ser un punto de partida para una futura investigación. Con eso están haciendo un aporte para quien venga después de ustedes. Esto es entonces en cuanto a la elección del tema. Ustedes tienen, lo que están haciendo es el curso de odontopediatría para la especialización. Sus temas son odontopediátricos. Fíjense, busquen lo menos conocido, lo menos frecuentado, lo menos trillado. Imagínense que, por ejemplo, obturación de una cavidad de un molar temporario con composite, es muy probable que no tenga mucho que digamos que aportar. En cambio, el abordaje de algún caso clínico complejo, poco común, la definición de caso clínico es aquellos casos que representan variaciones o situaciones poco frecuentes o variaciones importantes de algo ya conocido. En ese caso, el caso clínico puede tener más valor todavía si tiene lo que se llama capacidad de transferencia, la posibilidad de aplicar lo hecho o lo aprendido o lo conocido o lo ensayado a otro caso. Y eso se trata en el capítulo que se llama, en la sección que se llama discusión del trabajo. Esto respectivamente a la elección del tema y el desarrollo de ese tema. El tema, entonces, puede darles un dolor de cabeza
si ustedes no tienen nada que decir, piensen en su propia experiencia, piensen en lo que detectan finalmente que falta en la bibliografía, piensen en lo que, entre comillas, digamos, no les cierra y ustedes quisieran llegar un poco más allá. Sean humildes también, como decía Ortega y Gasset, somos enanos en hombros de gigantes. Muchísimas cosas se han hecho y nosotros podemos agregar, sin embargo, un granito, un ladrillito, un peldañito, y ustedes pueden ser capaces de hacerlo. Eso se refiere todo esto al tratamiento del tema. Yo quisiera saber, cosa que no me permite esta modalidad de dictado de clase, qué es lo que a ustedes les interesa en particular, si pudiera orientarlos en ese sentido, darles alguna ayudita individualizada, cosa que en estas circunstancias no puedo hacer, pero mi mail está a disposición de ustedes para las consultas que quieran hacer. Ahora, me voy a referir al estilo. El estilo es la manera de decir las cosas. El estilo de un trabajo científico requiere ciertos puntos básicos. Uno de ellos es la claridad. Yo me acuerdo que teníamos un profesor en la facultad, no de odontología, sino en otra facultad, que le decían el oscuro. Y la particularidad que tenía, ya falleció el hombre, la particularidad de él que se ocupaba de comunicación, que lo llamaban el oscuro, y los alumnos se burlaban un poco porque decían, ¿cómo este tipo se puede ocupar de comunicación si nadie le entiende nada en las clases? Tienen que ser absolutamente claros, tienen que ser inequívocos. No pueden, en la medida de cuanto ustedes puedan hacer, llevar a interpretar al lector en forma ambigua, en forma bivalente. Acuérdense del oráculo de Delfos, Alejandro Magno, en vísperas de su invasión de Asia. Irás, volverás, no morirás en la guerra. Como no tenía acentos, tanto se podía interpretar como irás, volverás, no, morirás en la guerra. O si no irás, volverás, no morirás en la guerra. Seguramente a Alejandro le hubiera encantado el segundo caso, ¿no? Por supuesto, no morir ahí en Asia. Pero no se puede prestar a interpretaciones confusas un texto científico o que presuma de científico. Después está la concisión. Yo creo que ya la vez pasada le señalé el punto de la brevedad necesaria. Gracián dijo, recién lo repasé, lo bueno, hace 3 siglos de esto, lo bueno si breve 2 veces bueno. En Buenos Aires, el humorista Landru lo transformó y dijo, lo breve si breve 2 veces breve. Bueno, la brevedad se les puede imponer a ustedes si una revista, como me ha sucedido, me da culpa, pide una condensación o una reducción del trabajo. Es mucho más difícil que pida una ampliación del trabajo, pero la ampliación del trabajo la puede pedir la misma conciencia del autor cuando reflexiona, sobre todo en un trabajo de tipo ensayístico, lo que se podría llamar una revisión narrativa en la nomenclatura actual, de la profundidad del trabajo. La condensación se impone porque se imponen los costos de los materiales hoy día. Las fotos en colores encarecen, la calidad del papel encarece y la inflación recontra encarece, por lo cual, cuanto más breve, pero más claro, pero más sin perder la claridad, cuanto más breve los trabajos van a tener mejores posibilidades de aprobación. Esto tiene una salvedad, sin embargo, estimadas oyentes. Si ustedes necesitan desarrollar un trabajo que sea muy complejo, no lo simplifiquen artificialmente. Si el tema es nuevo y hay montones de cosas por decir, no reduzcan el trabajo.
Cada situación requiere un criterio propio. Yo he tenido trabajos que publiqué con 10 carillas y trabajos que tenía media carilla y le alcanzaba, o una carilla y le alcanzaba, un caso clínico o una nota práctica. Según las revistas les dan a ustedes también el formato, el tamaño de lo que van a poder publicar en una revista. Las tesinas de ustedes las pueden desarrollar. Creo que no hay limitaciones, eso pueden consultar en todo caso a la doctora Izaga, la directora del curso. No creo que haya limitaciones de espacio, pero sí puede haber limitaciones de sentido común. Traten de no divagar, de poner lo estrictamente necesario y ponerla con la mayor claridad posible. Después hay otro punto que es extremadamente importante, que es la objetividad. Ustedes pueden tener, si ustedes son muy jóvenes, posiblemente no tengan muchas ideas formadas todavía de algo, pero una idea demasiado fija, una idea fixe, como dicen los franceses, puede llegar a tener el carácter de una obsesión. Y de la obsesión al fanatismo hay poco camino. Quien haga culto de la obsesión, quien haga culto de la no oculto, sino culto de la unilateralidad, hay que tener la mente abierta. No se puede ser algo cerrado en materia de trabajos odontológicos y de trabajos en general. Quien pudo aportar algo a su disciplina tuvo la mente abierta para aceptar las innovaciones y para no dejar de internarse en un terreno desconocido. Si uno se queda siempre, pero siempre, absolutamente siempre, en la zona de confort, resulta que no sale de la zona de confort, pero tampoco sale de un terreno en el cual, tampoco entra en un terreno en el cual realmente podría aportar algo nuevo y podría juntar méritos dentro de la literatura profesional. Esto es como para quedarse pensando un poquito. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, me lo puede hacer al final. La modalidad de esta comunicación no me permite otra cosa. La objetividad es otro punto fundamental. Ha habido engaños, ha habido fraudes, ha habido sesgos y ha habido posiciones unilaterales. Y hay un caso bastante particular que se refiere a un punto relativo también con el que tiene que ver con la odontopediatría, porque se refiere a prevención, que yo tuve oportunidad de conocer en el Ministerio de Salud y Acción Social, el problema de la fluoración de las aguas. Se recurrió a textos extrapolados, contaminación industrial por fluoruros, que se trató de llevar a casos de la contaminación del agua. Ustedes saben que la concentración óptima de flúor del agua de bebida es una parte por millón, una ppm. Bueno, contaminaciones por escapes de gases de flúor, de vapores de flúor en zonas industriales, se trató de trasladarlo en una forma, lo que se llama en lógica una falsa analogía. Eso es un error, es una falta de objetividad. Me tocó revisar ese tema en el Ministerio de Salud y hubo casos de bibliografía que jamás apareció, que o se inventó o se publicó en alguna revista desconocida, perdida en el Cogún, con la Quiaca o Videla Tachito, y que nunca se pudo encontrar. Esta es otra cosa que se requiere. Una afirmación debe ser verificable. No se puede admitir el viejo criterio medieval que ya les dije la vez pasada, Magister Dixit. Y una educadora, una licenciada en Ciencias de la Educación dijo, y el alumno es cuchit. No, el alumno no es cuchit en forma tan pasiva como años atrás. El alumno se pone a cuestionar y a veces se pone a cuestionar con toda razón.
Entonces, una afirmación o un descubrimiento científico o la conclusión de una investigación debe ser verificable. Si no se puede verificar, queda el criterio de autoridad porque lo digo yo, pero ese porque lo digo yo ya ha perdido muchísima vigencia. El autoritarismo en ciencia no camina. Bueno, tenemos entonces la objetividad, tenemos la honestidad intelectual, no pasarse más allá, no afirmar más allá de lo que uno haya comprobado. La extrapolación de conclusiones es peligrosa y hay que saberla hacer con sumo criterio. Si ustedes tienen dudas, cada una de ustedes va a tener su tutor y van a tener mi asesoramiento general. Pero no, entre comillas, no se larguen a una pileta sin saber que tiene agua. Pues se puede llegar a un regio porrazo, cosa que me pasó a mí alguna vez en la adolescencia. Sean prudentes y sean audaces también. Anímense a investigar, anímense sobre todo, el mensaje que más encarecidamente les doy, piensen por cuenta propia. Leonardo da Vinci dijo con mucha razón, pobre del discípulo que no avanza más allá de a dónde llegó su maestro. Tengan el máximo respeto por sus maestros, pero al mismo tiempo sepan que ustedes tienen una mentalidad, que tienen una razón, que tienen un puesto en la cima de la pirámide educativa, cosa que también les dije la vez pasada, y que van a hacer un curso de especialización en una institución excelente con docentes sumamente capaces, puesto desde el cual ustedes pueden llegar a enunciar sus propias conclusiones proporcionales a su experiencia del momento, proporcionales a la base bibliográfica de hasta dónde llegó ese punto de estudiar en un momento dado, pero vuelta a repetirles, confíen en sus propias fuerzas. Yo quisiera tener a mano ciertos recursos que no puedo tener en estas circunstancias. Quisiera hacer, según el modelo de Popham y Baker que les hablé la vez pasada, una evaluación formativa. Saber de cada una de ustedes qué es lo que han escrito en su carrera, si es que escribieron algo, qué impresión tienen de los trabajos escritos, qué dificultades se les han presentado, qué conceptos no tienen claros. Yo no sé cuál es el actual grado de preparación en materia de gramática, de sintaxis y de uso de la lengua castellana. He encontrado en alumnos latinoamericanos cierta dificultad para utilizar el lenguaje castellano, el idioma castellano, que en una persona, mi única alumna del anterior curso, del año 18, no la tenía. El uso de localismos que pueden causar dificultad. Un ejemplo que recuerdo, por ejemplo, en Bolivia, en lugar de fresar, dicen raspar. Tienen miedo, una nena boliviana tenía miedo que yo le raspara el diente con el torno, que era simplemente usar una fresa, utilizar una fresa en ese momento, una piedrita. Otro caso, el uso de términos extranjeros intercalados. Me acuerdo de una paciente polaca que decía que tenía ropa en la boca. Yo pensé, ¿se habrá tragado un pañuelo? No sé. No. La ropa resulta que era pus en polaco. Y les conté el problema del pupinel en el caso de un artículo odontológico de procedencia chilena. Eso se lo conté la vez pasada, no sé si ustedes se acordarán. Fíjense muy bien, elijan el lenguaje a usar para que no dé lugar a confusión. Hay palabras parónimas, a veces muy parecidas, pero no significan lo mismo. Estufa y estafa, cima con C que es cumbre y cima
que es fosa con S. Manejen muy bien eso y vigilen muy bien entonces el uso de las palabras. Las frases, ya se los adelanté la otra vez, alternen frases largas con frases cortas, no usen palabras extremadamente largas, cosa que ocurre con el idioma alemán, que hay palabras completamente medio interminables, Unterseebot, Begleitschiff, cosas por el estilo que se vuelven complicadas de seguir. Traten de usar un lenguaje simple y directo, que no se preste en lo posible a confusión. El manejo del lenguaje no hay quien lo reemplace. En el manejo del lenguaje no hay que reemplace a la lectura. Si uno no lee habitualmente, si uno se queda mirando la televisión, dicen barbaridades a veces, usan mal términos, neologismos mal utilizados, el uso de oficiales para cualquier caso de detención, de caso policial, que resulta que puede ser un simple policía raso, pero lo llaman oficial, pues está mal traducido. Official en inglés es funcionario, no es oficial. Officer es oficial, de una fuerza armada, ¿me entienden? Eso se llama lo que señalaba el doctor Martínez, Horacio Martínez, que fue 3 años director, 3 veces director de la revista de la Asociación Odontológica, fundó su propia revista odontológica, Follard, y escribió 2 libros, por lo menos, el uso de los falsos amigos, lo que en un idioma quiere decir una cosa y en otro idioma quiere decir otra. Les doy un ejemplo también de esto. La palabra rol está usada, con perdón de la broma, está usada a rolete, pero resulta que rol, en términos estrictos, si ustedes van a un diccionario como la gente, quiere decir lista de tripulantes de un barco, el rol de la tripulación. Pero en las ciencias sociales se ha adoptado el término rol para decir papel, desempeño. Yo en este momento, de acuerdo a ese mal uso de la palabra rol, estoy cumpliendo el rol de docente, pero en realidad estoy haciendo el papel de docente y no me gustaría hacer, por supuesto, un papelón, obvio, ¿no? Bueno, entonces los falsos amigos, eso hay que estudiar un poco el tema, ver debidamente el significado de las palabras y usar una gramática correcta. Por favor, no se les ocurra. Yo he tenido que hacerlo, he tenido que corregir faltas de ortografía en exámenes y me agarraba la cabeza porque podían llegar a haber escrito amor con H. Era calamitoso. No se tendría que llegar a un nivel semejante en la pirámide educativa para cometer tamañas faltas de ortografía. Eso como aquel español que quiso corregir a alguien que había escrito visto bueno con B larga y con B corta y quiso corregirle y escribió valiente burro. Ese tipo de cosas causan pésima impresión. Y si ustedes se presentan el día de mañana a concurso, van a encontrarse con ese tropiezo. A mí me tocó hace muchos, muchos años, en mi juventud, lamentablemente muy alejada, examinar la evaluación de la tesis de un distinguidísimo futuro presidente de la Asociación Odontológica, el doctor Jorge Canzani, y uno de los temas, uno de los ítems a evaluar por quien lo evaluó, que fue el doctor Pedro Saizar, que fue profesor de la facultad y también presidente de la asociación, decía manejo del idioma, y el calificativo fue excelente. El manejo del idioma también es parte de la tarjeta de presentación del autor intelectual. No lo descuiden. Van a tener que hacer otro trabajo el día que publiquen algo. La tesina no se va a publicar, se va a depositar en la biblioteca de la asociación y va a quedar allí archivada. Pero el día que tengan que publicar, les puede suceder, como me sucedió a mí en el ministerio, que no solamente tuve que redactar un texto, traducir toda la bibliografía y encima tuve que corregir las pruebas de galera.
pueden llegar a cometerse grandes errores en ese sentido. Y les cuento un poco para aligerar el ambiente, para dar aunque sea una humilde notita risueña, que yo agradecí el suministro, la provisión de una ayuda técnica al entonces vicedecano de la Facultad de Odontología, el doctor Ferrería, y resulta que en la revista se equivocaron y pusieron el doctor Ferrería. Imagínense cómo debo haber quedado cuando el doctor Ferrería leyó eso. Y mi agradecimiento quedó desvirtuado por un bruto error de ortografía. Tengan en cuenta, si al día de mañana les toca corregir pruebas de galeras, por la razón, de donde los lleve la vida, trabajar en una revista, en una comisión de alguna revista o lo que sea, y ténganlo también en cuenta porque es algo que puede desvirtuar mucho un trabajo. Confusiones como estrenó y estrelló, estufa y estafa, autopista y autopsia, cosas por el estilo, pueden dejarlos en ridículo. Y del ridículo no se devuelve, no se vuelve. Eso es algo que tengan en cuenta. No necesitan ser solemnes, pero sí sean serios. Esa es mi humilde recomendación en este sentido. Entonces, el estilo ya les había dado, ya les había dicho, alternen frases largas con frases cortas. Las frases cortas en seguidillo así parecen como tiros de ametralladora. Las frases largas se hacen muy difíciles de seguir. Las palabras largas, en la medida que se puedan evitar, si pueden usar un término exactamente igual, de significado exactamente igual o similar, prefieran la palabra más corta en lugar de la palabra más larga. Recuerden lo que les decía Butcher en el trabajo que yo les indiqué como bibliografía. Otro puntito sobre este tema, ¿a dónde iba yo? El uso de las frases, el uso de las palabras, en la puntuación. Las frases sin una sola coma se terminan por perder el hilo de la frase. Las frases demasiado en coma, con demasiadas comas, se fragmentan excesivamente y también se distrae la atención, es lo que se llama el ruido. Y por otro lado, con respecto a las frases y a las palabras y a las comas, si ustedes, esto es un punto que tiene que ver con la honestidad intelectual. Esto es muy serio. Si ustedes citan textualmente a un autor, tienen que encomillar la frase citada. Si ustedes citan al autor, no lo pueden citar de incógnito, tienen que mencionar su nombre. Y el otro punto, el derecho de cita existe, pero el derecho de cita se limita a una cantidad razonable de palabras. Ustedes no pueden poner páginas enteras y hacerlas pasarlas como suyo y sobre todo no decirlo. Yo en ese sentido, hace años preparé un trabajo sobre evaluación de cursos de posgrado. En esa época, hacía muchos años, no me podía imaginar que un día iba yo a dictar cursos de posgrado, cosa que me ocurrió. Con respecto a esto, preparaba un trabajo sobre evaluación de cursos de posgrado, vi la bibliografía y vi un artículo de dos autores de Estados Unidos en el Texas Dental Journal llamado Evaluation of Dental Literature, evaluación de la literatura dental. Bueno, muy contento, lo traduje, lo leí, lo aproveché. Cierto tiempo después veo en un índice de literatura dental en castellano, evaluación de la literatura dental. Me llamó la atención. Qué curioso, exactamente el mismo título. Dos autores venezolanos que por razones de ética profesional, de no tirarles una mano de bleque, no menciono los nombres, pero los tengo bien presentes,
estos dos sujetos, que además se declaraban miembros de un grupo de estudio de no sé dónde de Venezuela, habían traducido de pies a cabeza el artículo, desde el título hasta su última palabra, al castellano, y lo habían hecho pasar por suyo. Eso, señoras y señores, no, porque ustedes no son, no sé si son señoras tampoco, porque no sé si están casadas. En todo caso, estimadas alumnas, eso se llama plagio y eso es deshonestidad intelectual. Yo fui a la comisión de ética de la asociación para exponer el caso, pero me dijeron que no podían hacer nada, primero porque eran extranjeros y segundo porque no eran miembros de la institución. Por supuesto, estuvieron totalmente de acuerdo conmigo en que eso era un perfecto mamarracho. Si ustedes utilizan los términos de otra persona, al pie de la letra, tienen que poner comillas y tienen que citar la persona. Si ustedes transcriben un concepto de otra persona, de otro autor u otro grupo de autores, pero lo transcriben con sus propias palabras, tienen que usar un comodín. Y ese comodín se llama parafraseando a tal. Con sus propias palabras, pero repiten un concepto que a ustedes no les pertenece. Si ustedes no mencionan la fuente, no están procediendo en forma honesta desde el punto de vista intelectual. Y tarde o temprano, el que ve las cosas con cierta profundidad se va a enterar y va a usar ese término porteño tan feo, que es el término de chanta, y les va a caer ese sombrerito en la cabeza que no les va a quedar bien. Yo les aviso esto porque tengo muchos años de vida, muchos años de lectura de literatura dental. En mis días de estudiante iba a la biblioteca de la Asociación Odontológica y leía trabajos, incluso a veces antes de que me tocaran materias, así que tengo realmente una experiencia que transmitirles. Hay cosas que les tengo que señalar cómo hacerlas y otras que señalarles en forma muy cordial cómo no hacerlas, para que ustedes realmente recorran un camino recto en el trabajo intelectual. Bueno, vamos a otro punto también en relación con el estilo y la forma de comunicar. La bibliografía. Hay gente que usa la bibliografía en forma espuria. Amontona un montón de títulos y después no los lee. El que analiza las cosas con cierta profundidad se va a dar cuenta. Y eso también va a ir en detrimento del buen nombre y del prestigio del autor. La bibliografía hay que usarla. Hay que usar bibliografía pertinente. Hay que usar, sobre todo en las investigaciones, bibliografía reciente, pero en los trabajos de revisión no hay que vacilar en ir atrás. Esto ya se lo había dicho hace un rato. Y hay un punto también muy importante que causó algunas dificultades a alguna persona, que yo no quiero que se las cause a ustedes, por eso les prevengo. Come dicen in Italia, uomo avvisato e mezzo salvato. Anche la donna, también a la mujer avisada se le avisa y queda mezzo salvata. Es el problema del idioma. Nosotros hablamos el idioma de Cervantes a mucha honra, es un idioma riquísimo y tiene una producción científica importante. No la despreciemos en absoluto, no seamos snobs, no vayamos solamente a lo de afuera encandilándonos, porque no todo es bueno tampoco. Pero el idioma inglés es absolutamente fundamental. Tenemos el caso, me meto por un segundo en política, que el señor canciller de la nación argentina no sabe hablar inglés, cosa que es un reverendo papelón en el panorama internacional. Se lo van a callar por razones diplomáticas, pero el papelón está. Una persona debidamente preparada, debidamente encaminada a hacer una carrera en el trabajo intelectual,
debe conocer el idioma inglés. To know the English language. A mí me ha tocado traducirles trabajos a dos distinguidos profesores titulares del inglés al castellano. Ambos personas destacables, ambos personas muy respetables, pero con ese hueco. Si a mí me hubiera pescado en una gripe en un momento que me pedían una traducción, por ahí el trabajo se hubiera visto parcialmente paralizado. Tengan ustedes en cuenta la importancia del conocimiento del inglés. No siempre fue así. En una época, la literatura de la Grecia clásica estaba escrita, por supuesto, en idioma griego. Los anales egipcios estaban escritos en la escritura y en el idioma egipcio. Los hititas en el hitita. Los grandes clásicos latinos escribían en latín. Según algunos estudiantes, la mayor hazaña de los antiguos romanos fue hablar latín. Pero los idiomas internacionales pasaron a ser. El latín todavía se utilizaba en la época del Renacimiento y se llegó a utilizar inclusive en el siglo XVIII. Luego pasó a ser el idioma clásico, el francés, extendido un poco a la fuerza por las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas terminaron con la derrota de Napoleón en Waterloo y el idioma inglés pasó a extenderse. La India tuvo como idioma oficial el inglés a partir del dominio británico, después de la rebelión de los cipayos, y el idioma se extendió, fue el idioma prácticamente nativo de Australia, de Nueva Zelanda, en Sudáfrica coexistió con el africán y con el suajili nativo, pero a lo que yo llego es que en este momento no se puede prescindir del inglés si ustedes quieren estar al día y sobre todo en materia de investigación y quieren estar con las últimas novedades. No por eso hay que despreciar en absoluto la literatura en castellano, pero tampoco hay que encerrarse en esa literatura. Tengo una referencia triste para decirles a ustedes. Un profesor de un curso de posgrado quiso impugnar a una distinguida dictante, más joven que él, porque la criticaba diciendo: exige bibliografía en inglés, o se va ella o me voy yo. Esto no es una infidencia porque la persona falleció hace mucho tiempo y yo nombres no voy a dar. Pero los que trabajan en materia intelectual no están exentos de las pasiones de los seres humanos, de sus limitaciones, de sus estrecheces de miras, y hay que estar preparado con la mejor preparación, bueno, valga la redundancia, hay que estar preparado con la mejor preparación posible para superar esa situación. Yo les digo algo más acerca del inglés para no desanimarlas. Me gustaría saber de todas ustedes 6, que no las tengo acá adelante, pero supongo que en algún momento las veré definitivamente, ¿qué grado de preparación tienen en la materia? Yo les paso un par de datitos como anticipo. Yo enseñé inglés en la Facultad de Odontología durante mucho tiempo y dicté inglés también para el posgrado de ortodoncia, no de odontopediatría, durante 3 años en la Universidad Kennedy. 4 años. Bueno, el inglés tiene dos grandes ramas. Del celta, de los habitantes primitivos de Britania, como se llamaba, que era Inglaterra, le quedó muy poco. Algo de la toponimia, pero no mucho más. De las tribus germánicas que en el siglo V y VI invadieron Inglaterra, anglos, jutos, sajones y fricios, quedó una enorme proporción del vocabulario. Las guarniciones romanas, que durante 4 siglos ocuparon Inglaterra, fueron llamadas al continente a defender el imperio contra las invasiones de los bárbaros del siglo V. Por lo tanto,
la población brito-romana quedó a merced de los invasores. Llamaron en la década del 450 a los sajones, que con dos jefes legendarios, Hengist y Horsa, llegaron para ayudarles a combatir a los bárbaros del norte que habían superado la muralla de Adriano, los caledonios, pictos y escotos, y resulta que se les gustó demasiado el país y se quedaron en el país. Y barrieron a los britos romanos hacia el oeste, hacia el sur y finalmente de vuelta al continente, donde fundaron lo que se llamó Bretaña. La Bretaña de Francia es una zona, es una región del noroeste de Francia que linda con el mar. Bueno, esos invasores introdujeron un lenguaje germánico completamente. Yo hice un ensayo de leer el Old English, el viejo inglés, el inglés antiguo, y resulta que más o menos pude leer de 50 palabras, entendí 10 palabras porque eran muy germánicas. Yo de alemán sé muy, muy poquito, así que no me pude ayudar con eso. Luego vinieron siglos de ocupación de esas tribus que fundaron lo que se llama la eparquía anglosajona, y en el siglo XI recién, en el 1066, los normandos, al mando de Guillermo, que pasó a llamarse el Conquistador, se habían asentado en Francia, en lo que se llamó luego la región de Normandía, al lado de Bretaña, y pasaron a hablar el inglés, el normando, el francés normando. El francés tenía muchísimos componentes de latín porque la Galia, Francia, se había romanizado muchísimo más que Bretaña, que quedaba Canal de la Mancha de por medio. Llegaron allí, impusieron el lenguaje oficial, el francés normando, y el latín como lenguaje oficial, lenguaje del gobierno, lenguaje de la corte. A lo largo de más o menos siglo y medio, hasta la época de Chaucer, fines del siglo XIV, finalmente un idioma se mezcló con el otro, una rama se mezcló con la otra y quedó el inglés tal como se conoce. Después del inglés tomó ciertas frases, por ejemplo, americanas, tobacco, hurricane. Tomó frases de la India, como palabras de la India como dinghy, que es un bote pequeño, pero el inglés tomó su forma como la conocemos ahora. Entonces el inglés es mucho menos difícil de aprender que un idioma germánico, porque el alemán y más todavía los escandinavos estuvieron muchísimo menos sujetos a la influencia de otras lenguas. En cambio, el inglés, por intermedio del francés, recibió muchísimo del latín. Y nosotros vamos a trabajar con el inglés científico, con un montón de palabras científicas, y nos vamos a encontrar con que muchas de esas palabras vienen del latín a través del francés, y el latín a su vez las tomó del griego. Los romanos eran curados por médicos griegos, en gran medida, y las palabras vinieron de allí. Si vamos más lejos, el griego le debe mucho al sánscrito. Hay una palabra terrible, realmente terrible, que es la palabra cáncer, que viene del latín cancer, que viene del griego carquinos, como las pinzas del cangrejo que atrapan a los tejidos, y viene del sánscrito carcata. Entonces, si a ustedes se les va a ocurrir, cosa que sería altamente recomendable, estudiar inglés, si no lo conocen debidamente, van a tener la tarea mucho más fácil de lo que podrían pensar, porque una enorme proporción del vocabulario es de origen latino, y el científico en particular a su vez derivado del griego.
ese es un punto que es para animarlos. Yo siempre traté de animar a mis alumnos de inglés en ese sentido. Bueno, tenemos desarrollado entonces el tema de la elección del tema y tenemos desarrollado el tema del estilo y del lenguaje utilizado. El lenguaje todavía puede requerir algunas explicaciones, como usar términos unívocos, no usar localismos, no usar términos vulgares. Yo me acuerdo con espanto de un compañero de la facultad al cual el doctor Perichari de anatomía patológica le preguntó con su vozarrón: dígame, señor, ¿qué es necrosis? Y el pobre compañero contestó: doctor, es cuando un tejido está podrido. Señor, hable como universitario. Y después remató la cuestión, porque dígame, ¿qué es el calcium? Le contestó: queso fresco. Ay, no, por favor, utilicen un vocabulario que sea potable en una revista científica. Y comiencen con su aprendizaje del vocabulario con su tesina, que es el trabajito que van a tener que presentar para este curso de posgrado de odontopediatría. Bueno, yo doy por terminado por lo menos este módulo. Dentro de un ratito que me tome un regio vaso de agua, podemos continuar. ¿Qué te parece?